Amigos, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy tenemos un tema que seguramente nos va a asombrar, porque miren, el 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud. Este año el tema fue, o sea, el lema, ¿no? Como le llaman, participación cívica de los jóvenes. Y esto para medir, para reconocerles también qué tanto son agentes de cambio los muchachos, las muchachas, y que no solo están esperanzados a ver qué cae de arriba del cielo, sino que la verdad es que se están moviendo, y esto es lo que verdaderamente nos va a sacar del atolladero en el que estamos, no solo como país, sino como mundo. Hoy tenemos muchas asociaciones que nos van a explicar cómo los jóvenes llevan un rato ya trabajando para otros jóvenes y para la sociedad en general, y también tenemos aquí a nuestros especialistas. Se los voy presentando y vamos platicando de ello. ¿Qué les parece? Fernando Aguilar, sociólogo académico de la UNAM. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernanda. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, platícanos, Fernando, ¿tú qué ves que estén haciendo los jóvenes por México? Aunque pareciera que México hace poco por ellos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, mira, de entrada de teoría hacen muchísimas cosas y en muchos ámbitos, ¿no? Hace un momento decías los jóvenes como actores de cambio. Yo creo que tenemos que comenzar a comprenderlos exactamente así, como actores de cambio. Mira, muchos de los jóvenes, frente a la incapacidad del Estado por satisfacer n número de situaciones y un n número de cosas, lo que están haciendo es organizándose para alcanzar esos satisfactores que el Estado no les está proveyendo. Entonces yo te diría, se están organizando en múltiples dimensiones, pero yo ubicaría tres básicamente, ¿no? A ver. Yo digo, habría una dimensión como muy política, la dimensión de los movimientos políticos, que no se podría entender muchos de los cambios y las transformaciones de este país sin los jóvenes, y ahí me voy desde el movimiento del 68 hasta ahorita, lo último, el movimiento del Yo Soy 132, pasando por la transición a la democracia con el cardenismo, etcétera, etcétera. Eso es una dimensión que me parece importante tenerla presente. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con la sociedad civil organizada. Muchos de los jóvenes están profesionalizando su trabajo a través de estas formas de organización, y aunque son formas institucionalizadas, los jóvenes han comprendido que esa es la vía para hacer cosas, y esta vía implica establecer vínculos y contactos con el gobierno, con otros actores, con los partidos políticos. Esa es la segunda dimensión. Y yo ubicaría una tercera más que me parece muy importante, aunque pareciera de menor peso frente a las dos que te acabo de mencionar, y esa tiene que ver con estas formas de organización no institucionalizada. En este país hay cientos de miles, literalmente cientos de miles de organizaciones de jóvenes, de colectivos que sin necesidad de institucionalizarse, es decir, sin necesidad de conformar una ONG, están haciendo un montonal de cosas. Sí, es que luego uno piensa que si no tiene un gran aparato organizacional detrás, no, ¿yo qué voy a hacer? Hombre, estos chavos se juntan 2, 3 y vamos a hacerlo, claro, ¿no? Ahora, si me preguntaras cuál es el eje de organización de estas distintas formas, de la dimensión política, Ajá, la dimensión formal organizada y la informal, me parece que el eje que atraviesa todas ellas es la defensa de sus derechos. Es decir, frente a un país en condiciones de exclusión, donde tenemos una pequeña minoría de jóvenes que logran insertarse a las instituciones de socialización, la escuela, el trabajo, los espacios públicos, tenemos una gran mayoría de jóvenes imposibilitados de hacer esto, ¿no? A mí me da mucho gusto que platiquemos en este día de este tema, porque siempre que se habla de los jóvenes, siempre hablamos de problemas o siempre se hablan de cosas en términos negativos, ¿no? Sí, y entonces eso exacto. recontribuye a la estigmatización, ¿no? Le damos una vuelta O de son tuerca víctimas más. o los revictimizamos, o sea. O son víctimas o son victimarios, ¿no? Entonces siempre es la nota roja de los jóvenes. Y yo agradezco este tipo de programas porque nunca en los medios escuchamos la pregunta de qué están haciendo los jóvenes en este sentido, ¿no? ¿Qué te parece que vemos esto? Claro, Ahorita adelante. sigo presentando a las demás especialistas y esto es Diálogos.
En este momento histórico, México es un país compuesto principalmente por jóvenes. En 2014, cifras del INEGI reflejaban que en nuestro país vivían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años. Pero actualmente, según proyecciones del Consejo Nacional de Población, son ya 38.3 millones las personas que entre 12 y 29 años viven en México. Si bien es cierto que la situación de este sector de la población demanda respuesta a sus necesidades y derechos, conozcamos hoy qué es lo que muchos jóvenes hacen, sus proyectos y el trabajo que están realizando para ellos mismos, para otros jóvenes y para su comunidad. Yo creo que los jóvenes contribuyen a México fundando las bases del futuro. Los jóvenes, aparte de su energía y entusiasmo, contribuyen en el país a darnos esperanza de un futuro mejor. Los jóvenes pues son los que más emprenden, ¿no? Son los que tienen nuevas ideas y desarrollan todo, tienen como la creatividad sustancial. En mi caso yo trabajo, estudio y muchos de los jóvenes están estudiando para prepararnos para un futuro. Viendo la situación del país, yo creo que van a tener una responsabilidad muy grande, por eso nosotros debemos apoyarlos. De acuerdo con el Índice Nacional de Participación Juvenil 2014, realizado por la organización Olin Jóvenes en Movimiento, la participación social de este grupo de la población es la siguiente. En las organizaciones de la sociedad civil, 7 de cada 10 personas involucradas son jóvenes y 5 de cada 10 tomadores de decisiones también pertenecen a este sector. En las dependencias del gobierno, 2 de cada 10 funcionarios son jóvenes y 3 de cada 10 tomadores de decisiones también lo son. Finalmente, en la iniciativa privada, de los 49.305.839 participantes, 14.602.185 son jóvenes. Hoy, veamos qué hacen los jóvenes por México. Qué interesante, ¿no? Imagínense ahí con los números, pero qué bueno que no se están esperando a que reaccione el Estado. Ya reacciona, pero ¿y con qué? Claro. ¿Verdad? Y lo demás. Pero bueno, Shaila Basbás, fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC. Sujaila Basbás. Oye, Sujaila, ¿a qué se están enfrentando los jóvenes en nuestro país? Y desde la trinchera de ustedes, ¿cómo están contestando ellos? Gracias por la invitación, Fernanda. Pues creo que los jóvenes se están enfrentando a retos importantes en términos del reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, los derechos políticos, sobre todo los derechos sociales y económicos, el acceso a la educación, el acceso a un empleo y a un empleo digno, a un empleo que les emocione, que los motive, el ejercicio del derecho a la identidad y a la cultura con distintas formas de diversión y entretenimiento. Se enfrentan a distintos retos, pero son la mitad de la población de las ciudades. En las ciudades de más de 100,000 habitantes, la mitad de esa población tiene menos de 29 años. Son infancia y juventud. Entonces, están replanteando la forma de hacer política y de entender la política, que no pasa por el partidismo, sino por la organización entre pares para lograr objetivos comunes. Están aportando al hogar, en el cuidado de integrantes de la familia, también aportando económicamente, están aportando en el sentido de que se organizan con sus pares y con sus colegas para arreglar problemas de la colonia, y más adelante seguramente tendré oportunidad de compartirles el trabajo que estamos haciendo desde Cohesión Comunitaria e Innovación Social, en particular para prevenir la violencia junto con los jóvenes en las escuelas. ¡Wow! Oye, y ¿esto ha surgido por parte de ellos o hace falta un adulto que los esté arreando? Yo creo que vemos distintas formas de participación que se dan de manera simultánea, ¿no? Por un lado, hay ejemplos de participación en donde los adultos convocan y los jóvenes responden, ¿no? Esos tipos de participación se dan, pero también hay participación que es completamente autogestiva, en la cual los jóvenes definen cuáles son las prioridades, qué es lo que van a hacer y cómo lograrlo. Yo creo que habría que fomentar las distintas maneras de participar de los jóvenes, ¿no? Okay. Está bien que los adultos pongan condiciones e incentivos para que los jóvenes puedan participar, pero que también encuentren las vías para participar de manera autogestiva. Sí, porque luego las formas que les planteamos no tienen nada que ver con jóvenes, ¿verdad? Sí. Se nota ahí la edad, como quien dice. Sí. Tenemos también con nosotros a Greta Ríos, directora general de Olin, Jóvenes en Movimiento. Ustedes que también trabajan con los jóvenes, bueno, pues están bien jóvenes aquí las invitadas.
¿Ellos se ven como forjadores de su destino? ¿O la verdad ven este destino ya como perdido? ¿Siguen esperando a que algo caiga del cielo? ¿O ellos saben que pueden hacerlo? Mira, justamente cuando empezamos Olin hace 4 años, pues nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes en México? ¿Dónde están los jóvenes que sí están haciendo cosas por México? Y fue muy chistoso porque no encontramos nada, ¿no? O sea, como decía Fernando, cuando tú googleas jóvenes, pues encuentras violencia, embarazo, deserción escolar y todo cosa así como del grandes cataclismo, tragedias, ¿no? ¿eh? Y nosotros nos estábamos preguntando, bueno, ¿quiénes son los jóvenes que sí están haciendo algo por México? ¿Dónde están? ¿Qué temas les interesan? ¿En qué participan? ¿No? Y gracias a que hicimos nuestro Índice Nacional de Participación Juvenil, que ahorita compartieron algunos datos, pues nos dimos cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, que los jóvenes en México sí participamos, que hacemos un montón de cosas, que por ejemplo sociedad civil está plagada de jóvenes, ¿no? Sin embargo, pues si lo ves como en distintos niveles, la participación de los jóvenes sigue siendo un poquito marginal en el tema de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en sociedad civil, como veíamos, sí, como veíamos en la pantalla hace ratito, 7 de cada 10 personas que están involucrados con una asociación civil son jóvenes y sin embargo solo 5 de cada 10 tomadores de decisiones son jóvenes. Entonces, creo que los jóvenes están ahí, los espacios están ahí, pero siguen estando un poco cooptados por este adultocentrismo que tenemos de, pues soy joven, entonces me toca esperar y me toca ir ya por de las grande tortas. entenderás. Exacto, ajá, ¿no? ¡Qué horror! Pero algo que... Oye, como si fueran realmente adolescentes, que adolecen de todo, por Exacto. favor. Y pues la verdad es que no es así. Y algo que nosotros también encontramos que me parece muy interesante es el tema de colectivos. Como decía Fernando, los jóvenes Que ese dato faltó ahí, sería muy y interesante. ahorita te lo digo, Claro. Los datos en colectivos son muy diferentes. Tenemos que 8 de cada 10 participantes son jóvenes y que 8 de cada 10 tomadores de decisiones son jóvenes. Entonces, realmente ahí lo que nos están diciendo los jóvenes es, bueno, pues si las instituciones no nos dan chance, pues nosotros vamos a crear nuestras instituciones alternas, ¿no? Y creo que ahí hay un punto muy importante. Oye, y funcionan. Sí, claro. Y caminan. Por supuesto. Y tienen futuro. Así es. Ok. Y los colectivos están haciendo cosas increíbles. La verdad es que, digo, yo tengo una asociación civil y me gusta mucho el tema de ser institucional, pero los jóvenes nos están demostrando que no necesariamente es por esa vía por donde tienes que llegar a lo que tú quieres, ¿no? O sea, ya hay colectivos que son reconocidos internacionalmente y que están haciendo mucho más que asociaciones civiles o que el gobierno en algunos casos, ¿no? Wow. Ahorita platicamos Claro de que todos sí. esos ejemplos. Karina Santillán, gerente de proyectos de Unidos por la Montaña. Mi queridísima Karina. Mi querida Fer. En Unidos por la Montaña, ¿cuántos son jóvenes, oye? Pues la mayoría, la verdad es que todos somos jóvenes de corazón, ¿no? Independientemente de que unas parezcan las tías o no. Todos somos jóvenes, pero en cuanto a este rango de edad que marcan oficialmente de 12 a 29 años promedio, estaríamos hablando de que cerca de un 70% del Fíjate. equipo de Unidos por la Montaña es gente joven. Y están preocupados por sus pares, por los demás jóvenes. Es maravilloso, ese fenómeno es maravilloso porque estamos preocupados y ocupados, tanto en la ciudad como en las comunidades de muy alta marginación en las que hay presencia. Si te das cuenta, los maestros indígenas son jóvenes. La maestra que actualmente está dando clases de computación y alfabetización y la parte de tejido social, incluso los censos para tener un perfil real de las comunidades, es joven. Es una niña de 23 años, se llama Sandra, ¿no? Todos son jóvenes. Los líderes comunitarios incluso son jóvenes. Es gente que no rebasa los 30 años de edad. Toman decisiones, están incidiendo, están movilizando a la comunidad y a partir de ahí se genera un cambio. En Guanajuato, por ejemplo, también estamos aliados con asociaciones locales que son jóvenes, que están hechas de jóvenes, son jóvenes las asociaciones y los integrantes son chavos, ¿no? Gente que no llega a los 25 años, que está movilizándose, que está invitando a que la gente participe y está logrando la transformación de sus entornos a partir del esfuerzo de todos. Es maravilloso. Qué bonito. Ahorita vamos platicando también qué hace cada una de las asociaciones, nos cuentan de estos colectivos. Vamos a ir con muchos testimonios que están ya también esperando a contarnos qué están haciendo los jóvenes. Pero antes, pues también, Oscarito, bienvenido. ¿Cómo van esas redes, esas llamadas? Pues fíjate que ya hay participación, mi querida ¿Qué Fer. tal? Te saludo con mucho gusto igualmente que a nuestras y nuestro especialista, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11. Y bueno, la dirección para conectarse y ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/.
El número telefónico es el 5166-4000 y allá en el centro de contacto con la audiencia de Canal 11, nuestras compañeras y compañeros ya están listos. Y por cierto, nos dice Norma María Jiménez, fíjate qué padre llamada. Mi hijo de 17 años cursa el último grado de preparatoria. Hace unos meses lo invitaron a una conferencia de una asociación llamada Ser Líder, en la que otros jóvenes apoyan a nuevas generaciones para impulsarlos para el liderazgo. Una vez culminada la conferencia, ellas dan conferencias a otros jóvenes. Mi hijo está tan motivado que van a formar grupos para ayudar a alfabetizar a gente del interior, o bueno, de otros estados de la República, y también están haciendo un plan de valores para niños de primaria y secundaria, es decir, van a darles conferencias para inyectarles el espíritu de liderazgo y rescatar valores, además talleres para padres de familia para hacerlos conscientes de apoyar a sus hijos. Esto es lo que logra la motivación en un solo chavo, lo que es capaz de hacer, y cuando se da entonces esa unión y esa fuerza, pues se pueden emprender cosas maravillosas. Y ahorita que estamos en plena campaña de alfabetización, que faltan todavía muchas manos, para lograrlo, así que ya saben también ahí entrar para averiguar cómo pueden hacerlo. Pero nos pueden también ver en vivo, ¿verdad, mi querido Oscarito? Por vía internet. Exactamente, por vía internet y también por señal internacional en otros países, para que no pierdan detalle. Y además, mañana o tal vez hoy en la noche, ya el programa estará en YouTube, así que para que no se pierdan detalle. Te leo esta otra de Lorena, dice, quiero citar una frase que dio Kennedy. No te preguntes qué hace tu país por ti, pregúntate qué haces tú por tu país. Y creo que es el pensamiento. Yo diría, hay que hacer las dos. Ahorita regresamos, estamos en Diálogos. Ayesek nació en 1948 en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Dado el conflicto que se tuvo, dos militares, uno francés y uno alemán, dijeron basta ya, no queremos que este tipo de conflictos sigan en nuestros países. Y a través de eso dijeron, la única forma de que esto no vuelva a pasar es que nos entendamos. ¿Y cómo nos podemos entender? El hecho de que tú vengas a mi país y yo conozca tu cultura, yo vaya a tu país y tú conozcas mi cultura. Así comenzaron los intercambios, digamos, a hacer prácticas profesionales en el extranjero, y a final de cuentas lo que nosotros estamos buscando desde ese momento es el pleno desarrollo del potencial humano, así como la paz mundial. A final de cuentas lo que hacemos es una incubadora de liderazgo. Lo que tenemos es, traemos a jóvenes desde los 18 a los 29 años para que vivan experiencias de liderazgo tanto aquí en México como en el extranjero. Aquí en México, gestionando el programa de intercambios que tenemos, tanto sociales como profesionales, de todos los mexicanos que mandamos al extranjero, que han sido 700 hasta el momento en el último año, y hemos también recibido 1,400 extranjeros aquí en México. Entonces, básicamente lo que hacemos es impulsar que los jóvenes hagan algo adicional a simplemente estar en la universidad y se involucran en este tipo de actividades, que a final de cuentas somos una asociación sin fines lucrativos, son voluntarios, tenemos en este momento más de 1,400 voluntarios en México, en 22 estados de la República, con 32 oficinas locales. Si hay algo en lo que realmente estamos seguros es que en el momento que te mueves de tu zona de confort es cuando realmente empiezas a ver el mundo de una manera distinta, y eso es lo mismo que pasa con México. Podemos ver a México de una perspectiva en particular, pero una vez que lo ves desde otro país, es decir, que ya te moviste, empiezas a ver la perspectiva que tienen otras personas con respecto a México, ya empiezas a tener ese conocimiento adicional de que, ok, bueno, esto no es la forma en la que yo veía mi país, etcétera, y te vas dando cuenta de ciertas problemáticas incluso que están en tu país. Entonces, eso es básicamente lo que queremos, moverlos completamente de su zona de confort, que empiecen a ver el mundo de una forma distinta, que no simplemente es mi realidad, es mi universidad y es mi ciudad en particular. So why Mexico? Because Mexico is friendly people, beautiful places. En el momento en que recibimos a un estudiante de 18 años que tal vez no tiene tanta experiencia, cuando lo vuelves a ver a los 6 meses y ves que es mucho más fácil para él poder hablar en público, poder desarrollarse mejor con empresas, porque los estamos empujando a que realmente aprendan lo que ellos quieran aprender, entonces es cuando vas viendo los resultados. A final de cuentas, también con las más de 400 organizaciones civiles y empresas con las que trabajamos, están contentas con el hecho de tener una perspectiva global dentro de estas organizaciones,
jóvenes, así como las personas que vienen del extranjero y decir, ok, bueno, sí, realmente estoy aprendiendo esto y están aumentando el nivel de conocimientos que pueden llegar a tener. ¿Y cómo ser parte de la organización? Pues está nuestra página de ayesec.org.mx, en el que pueden conocer más de nuestros programas, de si es un empresario y una organización de la sociedad civil o un estudiante que quiera ser parte de nosotros. Ahí pueden visitarlo totalmente y ver los detalles de nuestra organización. ¿Qué tal? Empujándolos también para que tomen las herramientas que les están acercando. ¿Quieres arrancarte con algunas llamadas, mi querido Oscarito? Pues mira, todavía redes? esta de Marcos Gómez dice, quiero mencionar acerca de un grupo de jóvenes que se está encargando de bajar los coches de las banquetas. Se están encargando de que no se estacionen en los lugares que no son para personas con capacidades diferentes o discapacitados. Se encargan también de que la gente no tire basura. El grupo se llama Jóvenes Cívicos por México. Son pequeños en cantidad, pero grandes en efectividad. Y otra cosa que sucede es, y los jóvenes y las jóvenes lo aprovechan muy bien, son las redes sociales, ¿no? Porque todos estos movimientos, cuando tú los observas ahí, se pueden volver hasta virales, porque todo el mundo nos contagiamos de estas buenas acciones. Se reúnen y pueden replicarlo. Exactamente. Qué interesante. A ver, por favor, mi querido Alex, bienvenidos. Gracias. Alex y Karen, ¿vienen de qué organización? De la Asociación Civil Focorex, yo soy el presidente y ella es la secretaria general, agradeciendo. Que además ya los conocíamos acá en Diálogos. Platíquenos qué hacen ustedes. Nosotros estamos en la región oriente del Estado de México y estamos previniendo la violencia. Ganamos el Premio Estatal de Jóvenes Previniendo la Violencia y bueno, a partir de conferencias, talleres, plenarias y actividades en polígonos donde hay mucha delincuencia, estamos participando con jóvenes para, primero, que ellos entiendan que hay violencia y que viven la violencia, porque hay jóvenes que lo ven de manera natural y no lo entienden. Se normaliza. Así es. Pues es que imagínense haber visto eso todo el tiempo, no está fácil. Y bueno, a partir de esa sensibilización los llevamos a que ellos propongan qué soluciones tienen, incentivarlos y ser nosotros los mediadores con las instituciones de juventud y públicas para que le entren a los proyectos sociales. Un ejemplo práctico para que entendamos algo que haya sucedido ya. Ya, por ejemplo, tenemos esta reactivación económica. La pobreza mata, lo dice Klicksberg, y esa pobreza hace que jóvenes tengan que cobrar 500 pesos por andar vigilando a alguien y pasarle el papelito, ¿no? Lo que conocemos. Entonces, esta reactivación económica junto con el INADEM les bajan 50,000 pesos para que ellos crean una microempresa. Nosotros les damos la capacitación para que ellos puedan tener un modelo de negocio, saber, y jovencitos tener un negocio ya sea internet. ¿Alguna empresa que ya hayan arrancado? Pues hay diferentes, hay desde internet hasta jóvenes que reutilizan PET y hacen casas sustentables, o sea, hay muchísimas ideas que la verdad nos rebasan y que los jóvenes pues no tienen esa limitancia y tienen mucha creatividad para echarla para adelante. Karen, ¿alguno de los ejemplos que más te haya tocado a ti? Pues yo creo que de lo que más nos ha tocado es los chicos que se acercan con nosotros con proyectos específicos en su comunidad. Ya no están preocupándose porque les caigan las cosas a las manos o del cielo, como tú lo decías, sino que ellos se están ocupando de los problemas que surgen en su comunidad directamente. Una chica específicamente tenía una tesis sobre lecturas a través de las tecnologías. Nosotros, en uno de los foros que hicimos, la chica se acerca, nos comparte su idea y comenzamos a trabajar junto con Cinemagic en el Estado de México para hacer salas de lectura junto con el Consejo de la Comunicación, y durante 2 meses llenamos 2 salas en el cine para que la gente fuera, en la pantalla del cine leyera todo el libro y que también hubiera unas bibliotecas rodantes. Entonces, no nos dedicamos únicamente a la violencia, tenemos más ramas de acción, pero todo con base en las necesidades. Que de alguna manera bajan el índice de violencia porque están ocupándose en otras cosas. ¿Quieres decir algo, verdad, Karina? Bueno, ya te veo inquieta. No, a este respecto me parece maravilloso porque también el tema del liderazgo individual es fundamental, Fernanda, que era algo que planteabas en el bloque anterior que tiene que ver un poco con lo que están mencionando. Y un ejemplo es el niño del CONALEP, que estudió en la Escuela de Enfermería de Milpalta y que él obviamente vive en una demarcación política donde hay un problema gravísimo del estiaje, no hay tema de acceso al agua. Dijo, bueno, no nos podemos quedar aquí, ya hemos pedido ayuda de la delegación, del gobierno del Distrito Federal. Y nadie nos hace caso. Nadie nos pela, qué raro, como ciudadanos hemos experimentado esa sensación de desasosiego. ¿Qué puedo hacer? Pues agarró, empezó a movilizarse, dijo, bueno, yo no tengo el conocimiento de cómo podemos obtener agua, pero hay quien sí lo tiene.
se vinculó con una organización que es Isla Urbana, que se dedica al tema de captación de agua, juntó dinero, organizó colectas, hizo rifas y al final resolvió un problema que le afectaba a él y que le afectaba a la comunidad estudiantil del CONALEP de Milpalta. Estudiando enfermería, es un agente de cambio. Al final, ese liderazgo juvenil es el que necesitamos y es el que tenemos en México. Es el que tiene que aparecer en los espacios, como bien decía el sociólogo, que desafortunadamente no tienen cabida en los espacios informativos y que ahí están las buenas noticias, ahí está la gente que está trabajando, que está incidiendo. Ayer también estaba viendo el caso de un joven, eso no fue en México, pero puede servir un buen ejemplo que podemos replicar. Punk, ¿no? Que rompe con el paradigma de que siempre, no, es que los tatuados son malos y no los contrates porque dan una mala impresión. Él veía a una indigente que vivía en su calle. La gente la veía, la formaba, era parte ya del entorno urbano, ¿no? La señora que no tiene casa, mayor de 65 años, que nadie le tiende una mano, y vivía en un bote de basura, literalmente. Este joven compró unas maderas, que se gastó aproximadamente 5,000 pesos, le hizo una casa de madera donde estaba el bote de basura, una casa habitable donde puede estar segura, y al final llegaron a un acuerdo para que la gente de la calle le diera algunas cosas y a cambio ella brindara seguridad, que fuera como el vigilante de la calle. Ah, qué hermoso. Y es maravilloso. O sea, al final una persona que no necesita ser un grupo detrás que lo esté impulsando, que requiera dinero, no, simplemente son las ganas, la creatividad y ver, claro que si nos sumamos muchas personas con muchas ganas, el cambio va a ser más rápido de lo que nos gustaría. ¿Quieres decir algo, Sí, Tocayo? bueno, a ver, el ejemplo que pone la compañera es muy importante. Yo creo que la participación de los jóvenes bien la podríamos entender a partir de las cosas que nos deja como sociedad. Y yo creo que lo que nos está dejando como sociedad es que los jóvenes, a pesar de todas las adversidades que pueden tener en un país como el nuestro, cuando participan en estas organizaciones, sea de carácter público o de privado, sea desde un partido político hasta un pequeño colectivo, Fernanda, me parece que lo que están haciendo es construir ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ellos participan, ellos lo que hacen es observar y saber que tienen derechos, intentan investigar quién tendría que satisfacerles esos derechos, pero sobre todo y más importante, se organizan para exigir esos derechos. Y el espacio ideal de esa organización, pues es el espacio público, pues, ¿no? Entonces me parece que ese es el gran aporte de las formas de organización. Ahora, esta organización... Pero parecería que el espacio público también es el peligroso. Ese es el otro asunto, ¿no? Entonces hay que retirar de ahí a los jóvenes porque se vuelven peligrosos. Ese es parte del peligro al que se encuentran los jóvenes, porque cuando los jóvenes se organizan y exigen en el espacio público, muchos de ellos son criminalizados, ¿no? Y este país está lleno de ejemplos de jóvenes que son criminalizados. Pensemos en cualquier marcha, en cualquier mitin, y ahí están los jóvenes. Eso no hay que perderlo de vista, pero quisiera plantear una idea más. Creo que no debemos de dejar de lado el contexto en el que están haciendo estos chavos esas formas de organización. Y ese contexto ya lo sabemos, no vamos a hablar de los problemas que tienen los jóvenes de este país porque creo que son muy conocidos, pero esos contextos se resumirían en una palabra, son contextos de exclusión. Y a mí me parecería que tendríamos que tener en cuenta que esa exclusión es la que está haciendo que muchos otros jóvenes tengan otro tipo de reacción. Algunos se están organizando, como es el tema de hoy, pero otros no se están organizando de esas formas. Otros jóvenes se están metiendo al narco, otros se están refugiando en el consumo, otros se están refugiando en la familia, ¿no? Es decir, estas formas de organización de las que hoy platicamos son una forma de expresión que los jóvenes tienen frente a ese desencanto que les presenta el país, ¿no? Y que les presentamos como sociedad. Entonces, habría que entender en su justa dimensión. Y otra cosa que me gustaría mencionar es, me parece que sí hay que exaltar estas formas de organización, pero también no hay que dejar de lado el por qué finalmente lo están haciendo. Y el por qué tiene detrás una falta de inacción del Estado. Porque si no, entonces me parece que vamos a vender el discurso de que como los jóvenes hacen todo y no necesitan del Estado, pues le quitamos las responsabilidades. Y una de las grandes aportaciones de estas formas de organización de los jóvenes es que le están exigiendo al Estado que haga lo que tenga que hacer, pues, ¿no? Yo quisiera poner eso en contexto también. Gracias, Fernando. Karen, para cerrar esta idea. Yo creo que es muy importante lo que menciona. Sí son formas de expresión, pero también como sociedad civil y como colectivos somos formas de acción. Y lo que nosotros tratamos es de que los jóvenes sean líderes, que se encarguen de su propio entorno, como bien lo mencionaban. Y en la asociación trabajamos bajo una premisa. Piensa global, actúa local. ¿Quieres generar un cambio que realmente sea dentro de tu comunidad? No te vayas a lo grande. Es bueno pensar en grande, no digo que no. Pero primero
cambia tu entorno, crea redes y juntos podemos trabajar mejor y generar mayores cambios. Muchas gracias, Karen. Además, así están vigilantes de su propio entorno. ¿Qué carencias hay? A ver, por favor, Daniel, cuéntanos, ¿tú de qué organización vienes? Hola, ¿qué tal? Yo vengo de Fundación Nosotros los Jóvenes. Somos una asociación civil que justamente se dedica a promover el voluntariado entre los jóvenes. Y también contamos con un programa que nosotros llamamos Semillero, que es básicamente una incubadora de jóvenes con iniciativas que justamente quieren proponer. Escucho lo que comentan y bueno, me quiero sumar justamente a este planteamiento. Los jóvenes... muchas veces se les tiene miedo porque representan un cambio. Los jóvenes, justamente al ser excluidos, al estar fuera de los caminos ya marcados, la línea amarilla, y no poder transitar por ahí, buscan nuevos caminos por donde poder llegar, nuevas soluciones, y eso muchas veces rompe con el esquema que se tiene desde antes. Por eso justamente la participación joven es muy importante, porque da nuevas formas de llegar a soluciones. Oye, ¿y algún ejemplo práctico de algo que hayan hecho ustedes? Pues bueno, nosotros básicamente funcionamos como una organización de segundo nivel. Esto quiere decir que nosotros trabajamos con las organizaciones, trabajamos con los jóvenes para que ellos también sepan hacer las cosas. Nosotros hemos apoyado a distintos jóvenes con iniciativas, comedores populares. Comedores populares, uno, ahí para que le empiecen a contar. Sí. Que de esos necesitamos en todo el país. Claro. ¿Qué más? Estamos rescatando justamente un albergue infantil que estaba... que tuvo que cerrar por distintas condiciones, se desgastó, se cayó un árbol, se llevó una barda y justamente estamos trabajando porque se recupere eso también. Estamos trabajando justamente con un proyecto que es la Biosfera de Álica, que son muchas cosas, son muchas fundaciones. ¿La Biosfera de Álica qué es eso? Es un espacio en Nayarit en donde justamente se quiere aprovechar un microorganismo que está ahí para distintos beneficios, y bueno, son infinidad de cosas que, bueno... ¿Qué más puedo decir? Cada joven desde su trinchera, ¿no? Los que estén en ciencias, hasta los que vayan a poder levantar esa barda. Exacto. Muchísimas gracias. Oye, pero estamos oyendo de organizaciones y hace rato las separaba muy bien Fernando y no habíamos mencionado los colectivos. Platícale al público y platícanos a nosotros. ¿Qué carambas es un colectivo? ¿De qué se diferencia pues, de una organización? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son? ¿Alguien que nos lo quiera contar? A ver, Greta. Si quieren, yo les cuento. Mira, es muy sencillo. Un colectivo es un grupo de personas, sean o no jóvenes, que tienen una causa en común. Por ejemplo, las patronas. Son un grupo de señoras que hacen comida para los migrantes y es lo único que hacen, ¿no? Se levantan todos los días, preparan sándwiches, tortas, lo que sea, y los llevan al tren y en el tren pasan los migrantes, se lo llevan. Nadie les da dinero, lo hacen porque quieren, ¿no? Y la diferencia entre un colectivo y una asociación civil es que una asociación civil es este mismo grupo de personas que ya fue ante un notario y ya tiene un estatuto orgánico que dice, pues las funciones son estas, los poderes son tal, el presidente es tal. O sea, digamos que un colectivo idealmente pasaría a ser una AC, ¿no? En un tiempo. Ahora, no necesariamente es así y generalmente se estigmatiza a la gente del colectivo. Ahorita nos cuentas la otra parte. Claro que es que vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Ashoka es una organización que fomenta el emprendimiento social. Hemos venido trabajando por más de 30, alrededor de 35 años ya. Y hoy por hoy hemos conformado una red internacional de emprendedores sociales y el objetivo es acercarnos a esos individuos que tienen ideas con ciertas características para apoyarles, conformar esta red y profesionalizar el sector de emprendimiento social. La participación de los jóvenes en diferentes aspectos y ligados a la dinámica de trabajo de Ashoka es muy evidente. Los jóvenes tienen presencia prácticamente en todos estos elementos del ecosistema que hemos logrado formar. En muchos sentidos liderando el cambio, liderando sus propias iniciativas y en muchos otros como beneficiarios directos de algunos programas de Ashoka. Luego, puntualmente contamos con Ashoka Universidades y el objetivo de Ashoka Universidades es justamente cómo reconfiguramos el sector educativo y la experiencia universitaria de tal suerte que estos alumnos, eventualmente egresados y apostamos a que sean agentes de cambio o emprendedores sociales, hayan pasado por una formación de aproximadamente 4 años en donde se hayan inspirado a partir de conocer las historias, los modelos de trabajo
trabajo de los emprendedores sociales. Y justamente darles las herramientas y no únicamente la inspiración para que puedan hacer un cambio social relevante. En ese sentido, los mismos jóvenes al interior de las universidades están dinamizando diferentes prácticas, esquemas de trabajo, colaboración, liderando grupos estudiantiles con objetivos muy puntuales para la transformación social. Y en algunos otros, saliendo del ecosistema universitario, pues tenemos emprendedores sociales ya consolidados que siguen en sus años de juventud y al mismo tiempo liderando transformaciones muy positivas, incidiendo en política pública, rediseñando los esquemas de trabajo, repensando los esquemas de liderazgo, las estructuras jerárquicas y las dinámicas de flujos de información y de toma de decisiones de la sociedad en general. Adicionalmente a Ashoka Universidades tenemos un área que se llama, y en Ashoka propiamente le llamamos una iniciativa, y el nombre es Avancemos. Avancemos tiene la premisa de reunir un grupo de jóvenes distribuidos en todo el país a quienes se les brinda la oportunidad de iniciar un emprendimiento social o una iniciativa social que justamente brinde solución a una problemática local que están enfrentando. Para quien tenga el interés de conocer un poco más acerca de los estándares que estamos buscando para la iniciativa Ashoka Universidades, aquellas universidades o individuos que se quieran sumar al movimiento, les invitamos a que nos visiten en mexico.ashoka.org o ashokaU.org. Ahí encontrarán incluso herramientas muy útiles, listas para descargarse, por supuesto de manera gratuita, para que puedan dinamizar sus clases, repensar los congresos, repensar las oportunidades para inspirar a sus alumnos y darles las herramientas para hacer ese cambio social. ¿Qué tal? Cambios, qué bueno, nos hacen falta muchos cambios. Perdón, Greta, te dejamos a la mitad de la explicación, literalmente. Estábamos en las diferencias entre las asociaciones civiles y los colectivos. A ver, platícanos de esto que suena tan apasionante. Bueno, y justo lo que te estaba diciendo antes del corte es que pues generalmente a los colectivos como que se les estigmatiza, ¿no? Y todo el mundo los presiona, oigan, ¿por qué no se constituyen? ¿Por qué no ya se concreta la idea, ¿no? Pero el colectivo lo podríamos armar aquí 5 personas y ahora le vamos a hacer cosas por nuestra cuenta. Así es, y lo padre de un colectivo es que a lo mejor hoy nos juntamos porque hay un perrito que no tiene casa y le damos una casa y mañana el problema es otro y podemos evolucionar. Wow. De problema en problema y no hay nada que nos constriña a hacer una u otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la capacidad de acción que tienen los colectivos es infinita. ¿Y por qué la presión de los demás a que ya se oficialicen? Es como cuando vives con el novio, ya cásense, bueno, ¿como para qué o cómo? Exactamente, es justo eso, ¿no? Es como esta idea de hacerte más profesional o hacerte más como intégrate al sistema, ¿no? Sí hay beneficios. Es lo que te decía, ¿cuál sería el beneficio o ventaja de formalizar? Pues que, por ejemplo, hay convocatorias en donde sí te piden tener constitución legal para poderte dar dinero, ¿no? Para darte como un reconocimiento o lo que sea. Pero hay colectivos que llevan toda la vida siendo colectivos. ¿Algún ejemplo que te venga a la mente y que digas, ¿y están funcionando? Pues justo, como mencionaba hace un ratito, las patronas, ¿no? Les acaban de dar un premio internacional a su labor. Pero no son así. Y no están constituidas. Y yo creo que no necesitan estarlo. ¡Guau! ¡Qué interesante! A ver. A mí me parece que esta parte de los colectivos es bien importante cuando pensamos las formas de organización juvenil, porque aunado a lo que dice la compañera, yo creo que una característica fundamental de los colectivos juveniles son sus formas de organización horizontal. Es decir, a diferencia de una ONG o una institución pública donde las organizaciones son piramidales, la organización es horizontal y la toma de decisiones es horizontal. Otra característica fundamental es que su permanencia en el tiempo es mucho menor, es mucho más corta, como dice la compañera. Un grupo de jóvenes se puede organizar para solucionar un problema y a lo mejor regresas y mañana ya no está el colectivo, pero ya están los mismos jóvenes que estaban en ese colectivo haciendo otras cosas. Y si nosotros pensamos en ejemplos de colectivos de jóvenes, yo te diría, hay enormidades. Yo te pongo el ejemplo nada más de uno por mencionar. Hay un colectivo de jóvenes grafiteros liderados por un grafitero, el MIBE, que a lo mejor ya está en la línea de la edad de los jóvenes, pero es un colectivo que empezó hace muchos años pintando grafitis en el barrio, en las calles, y hoy, por ejemplo, está recién terminando un trabajo en el barrio de Palmitas, en Hidalgo. Pintaron toda una colonia, la mitad de un cerro, hicieron un grafiti mural, que si tú lo ves desde cualquier punto de la colonia, se ve precioso, pues, ¿no? Y ese trabajo que han recientemente concluido no es sino fruto de años de constancia y de trabajo. El graffiti ahora es conocido a nivel internacional y ese es un ejemplo muy concreto de colectivos.
las tomas de decisión al interior del grupo que comanda el MIBE son realmente horizontales, pues, ¿no? Y yo creo que un reto para entender estas formas de organización de los jóvenes está desde el gobierno. Si los gobiernos insisten en meter a la rendija de sus formas de organización a estas formas alternativas, lo que vamos a tener es lo que tenemos ahorita, una pared que rompe el diálogo entre esas formas de organización juvenil y los gobiernos, pues. Yo nada más cerraría con esto, esta parte de la intervención. Si nosotros pensamos en estas formas de organización, hay muchos colectivos que deciden institucionalizarse. ¿Por qué? Por las ventajas que tienen, ¿no? Estar registrado como una ACE te permite acceder a más recursos, etcétera, etcétera. Pero hay otros colectivos que no se pelean con eso. Yo te pondría el ejemplo también de los grafiteros. Hay una parte de los grafiteros que se hacen llamar ilegales, que lo que dicen es, yo no quiero saber nada del gobierno, mi actividad es por su propia naturaleza pues ilegal, ¿no? Es decir, yo salgo y reto a la autoridad para que hacerme del espacio público, pero hay otro grupo de grafiteros que dice, no, a mí me parece que podemos hacer muchas otras cosas si nos aliamos con otros actores, incluido el gobierno. El ejemplo que te pongo de Palmitas no hubiera sido posible si el colectivo no comprende que sin el apoyo del gobierno municipal, ese gran graffiti mural que se hizo, hubiera sido imposible de realizar. Y se los podrían haber tumbado, borrado. Bueno, tal simplemente vez no los hubieran pintura. agarrado, la policía se los lleva, etcétera, etcétera, ¿no? A veces puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Oye, querías decirnos algo, Sujaila. Sí, yo creo que los colectivos son interesantes porque son ejemplo de un movimiento global que se llama organización sin organizaciones. O sea, comprender que no necesitas de una AC o de una SC o de ser parte de un partido político o de un comité vecinal para poder participar en los asuntos públicos y para poder organizarte. Precisamente como plantea Fernando, los colectivos lo que hacen es empezar a revertir las relaciones de poder entre los adultos y los jóvenes. Como nos comentaba Greta con los datos que tienen, sí hay jóvenes en las organizaciones, pero no son la mayoría de quienes están tomando las decisiones. En los colectivos la toma de decisión es horizontal y creo que eso es interesante. Se me ocurre, además de varios ejemplos de arte urbano que funciona a través de colectivos, se me ocurre un ejemplo de La Laguna, que se llama Moreleando. Moreleando lo que decidió fue recuperar el espacio público, el centro de Torreón, que estaba completamente abandonado por la situación de inseguridad, y decidió recuperarlo no apelando al gobierno, sino apelando a las ventajas comparativas de cada uno de los amigos y amigas que estaba cerca de este movimiento. Decidieron ver qué podía aportar cada quien, entonces había un músico que dijo, pues yo puedo ir y tocar en una esquina, un actor que dijo, yo puedo actuar en otra esquina, y ya se creó un movimiento regular que involucra a los vecinos y finalmente sí a las autoridades, pero no al principio, en recuperar el espacio público a partir de lo que cada quien tiene que donarle a su comunidad. Es una donación, no se les paga, pero cada quien está contribuyendo a reactivar esa zona y a partir de esa reactivación que empezó no por la parte física sino por la parte comunitaria, empezaron ya a abrirse, por ejemplo, negocios en toda la calle por la cual pasa este movimiento de manera regular. Entonces tiene que ver con la reactivación física. Y la reactivación económica. Ahora, yo sí creo que tenemos que cambiar las políticas públicas. Entiendo, aparte, ¿no? Sí, porque está bien padre organizarnos, pero también hay que presionar al gobierno y construir ciudadanía. Primero, por lo que decía Fernando, o sea, es cierto que los jóvenes pueden ser y son corresponsables de lo que sucede en la comunidad, pero tampoco pueden sustituir al Estado. Y creo que hay formas de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia sin obligarlos a constituirse legalmente. Me parece que las políticas públicas tendrían que reconocer las distintas formas de organización que están surgiendo de las juventudes y entre las juventudes, en vez de seguir orillándolos a que piensen el mundo desde la visión de quienes ahora están tomando decisiones. Creo que tiene que haber un cambio en las políticas públicas. Primero, asumir que son sujetos de derecho y no solo escenografía en los eventos cuando vamos a hablar de las juventudes, ¿no? Y segundo, reconocer la realidad y legislar y tomar decisiones a partir de esa realidad. Porque además hay un cambio generacional muy importante, incluso una ruptura generacional muy importante, y necesitamos vasos comunicantes en la cual las dos partes se asuman como sujetos de derecho y no que los adultos le concedan o le otorguen ¿no? el espacio a los jóvenes, que sepamos que esos jóvenes tienen derecho a participar y a participar en la toma de decisiones, no solo en las actividades que determinaron los adultos.
Que estamos, pero llenos de opiniones y de ejemplos padrísimos en redes y llamadas. Adelante, Oscarito. Luisa Martínez Girón nos dice, hay un movimiento internacional de 19 países de jóvenes en fuerza con Amaury Vergara, joven líder mexicano que junto con muchos otros jóvenes por cada país siguen adelante poniendo en ejemplo a todos, adultos, niños y otros jóvenes. Esta parte también es importante, ser inclusivo. Miguel Ángel Fuentes Sánchez, el tema excelente, lo malo es que no muestran toda la realidad de lo que pasa en el país y no veo a tantos chavos que representen al país entero, es la opinión de Miguel Ángel. Zafiro Yomeras, mis amigos y yo vamos a buscar a los jóvenes que se drogan debajo de los puentes y les llevamos comida, ropa, programas de rehabilitación, entre otras cosas. No recibimos apoyo del gobierno, somos totalmente autogestivos. Hemos aprendido que no podemos esperar ayuda de nadie, hay que dejar de quejarnos y empezar a luchar por un cambio. Jesús Molina, los jóvenes somos quienes debemos hacer muchos cambios y acciones para mejorar el entorno de nuestra sociedad e incluso llevar un mejor rumbo para nuestro país. Lucero Torres nos dice, un amigo de mi hija tiene, no sé si una organización ya como tal o solo es un grupo de amigos, se hacen llamar FOPALA, supongo que son siglas. El chiste es que ellos hacen de las calles tipo de hortalizas o viveros, ¿no? Y con el fin de incitar a la gente a que vea y se motive a ayudar a este tipo de proyectos, y se me hizo algo maravilloso. Lo malo es que días después encontraron estas pequeñas hortalizas destrozadas por manos de otras personas que no se sabe quiénes fueron, pero dice, pero qué es el barbaridad, problema, ¿no? O porque sea, ¿qué les puede crear? Porque dijeras tú, bueno, estaban criando perros, los despertaban, ¿no? Pero las hortalizas... Qué mejor ejemplo, o sea, y es una gran idea, pero en fin. Claro. Oye, y bueno, y hablando de precisamente cómo ser inclusivos, los que alguna vez fuimos jóvenes, tal vez no hace mucho, pero es decir... Decía Einstein, joven todo el que tenga mi edad y menos, ¿no? Exacto. Pero las consecuencias, obviamente, de ir plantando también desde mucho antes. Es decir, quien ya llegó a ser joven, pues antes también fue niño. Esta llamada es importante porque dice Vidal Omar Bustamante, trabajo para el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Es un lugar donde tenemos talleres para niños, se trabaja la participación infantil, sus derechos, les da libertad a los niños, los padres. En La Vecindad tienen 19 años y los talleristas, cada uno da cursos, supongo, de verano, traen voluntarios de diferentes escuelas que necesitan hacer un servicio social. De ahí van saliendo jóvenes que se vuelven talleristas, convirtiéndose en una red para ir a municipios del estado de Morelos, y la idea es empoderar a los niños y hacer que la participación infantil llegue a más lugares y que este proyecto de cultural infantil, La Vecindad, tenga éxito con los niños del estado. Es un lugar que se encuentra en el centro de la ciudad de Cuernavaca y el lugar, nos comparte, es mágico. Y hay un tuit que nos comparte también, es un poquito más abajo, Chocotroco 17, y nos dice que una vez fue Carlos Monsiváis a la Universidad Autónoma de Baja California y dijo, me voy preocupado porque no veo estudiantes, sino a muchos muchachos y muchachas en short sin pasión. Que porque aquí nace también la pregunta de qué tan cierto es que muchos jóvenes son apáticos y no se encausan o no están en una organización y no tienen aparentemente un proyecto de vida, ¿no? A ver, nos quieres Bueno, esta contestar, parte, a mí me Sujaila, y ahí vamos también. Perdona, yo creo que hay que tener Fernando. cuidado en ponerle actitudes o expectativas tan solo por la condición juvenil, es decir, esperar que porque son jóvenes todos tienen que participar, eso es muy equivocado, porque con eso lo que hacemos nada más es crear estereotipos, ¿no? Yo creo que hay que entender las formas de participación juvenil a partir del contexto. Hay cientos de jóvenes en este país que sus condiciones de pobreza, de marginación, les impiden organizarse. Cuando nosotros hablamos de la participación juvenil, yo creo que hay que moderarnos, es decir, tenemos un país con cerca de 30 o poco más de 30 millones de jóvenes. Y la verdad que de esos 30 millones, de los que ahorita estamos hablando, Fernanda, son así, una minoría. Entonces a mí me parece que hay que poner en su justa dimensión. Son una verdadera minoría si los comparamos con los 30 y tantos millones. Pero todos deberían de estarse Sin embargo, moviendo. la pregunta es por qué esa pequeña minoría
está haciendo cosas, ¿no? Eso, ¿por qué? Y yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con las condiciones del entorno. Es decir, hay condiciones que facilitan la participación de los chicos y que todos estos ejemplos que hemos mencionado no son sino resultado de que algo hay detrás que les facilita. No es nada más, y perdón que lo plantee así, no es nada más la mera voluntad del chico, porque si no nos vamos con esta idea de este discurso que lo que dices, basta con que tú quieras para que lo logres. Eso es facilísimo. Y eso, la verdad es que es una completa farsa. Entonces yo lo que diría es, ¿por qué no nos preguntamos cuáles son las condiciones de esos ejemplos exitosos de jóvenes que han hecho cosas? Y teniendo esa información, intentamos replicar las condiciones en otros lados. Porque desafortunadamente la mayoría de estos 30 millones de jóvenes no están haciendo las cosas de las que hoy estamos platicando, ¿no? Ahorita regresamos contigo también, Sujaila. Pensemos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Y bueno, el tema de mañana es el dinero, tercero en discordia. ¿Cuántas parejas se ponen en realidad de acuerdo antes de comenzar su vida juntos en los temas económicos? Pero ¿será solamente el dinero una problemática en la pareja? Porque hay desgastes o gastos tal vez, como el esfuerzo, el tiempo, cuánto te apoyo, cuánto me apoyas, cuánto aporto en el trabajo del hogar, en el remunerado o no, en fin. Son varios temas en los que la pareja debiera, pues antes de vivir juntos, ponerse de acuerdo y saber más o menos entonces cómo estas dos culturas se van a fusionar para lograr entonces un nuevo hogar. Y sobre eso hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. El teléfono para apartar tu lugar si quieres venir aquí a platicar con nosotros, 53 41 44 35, y con mucho gusto nos vemos mañana aquí, 9:30 en punto de la mañana. Y bueno, hay una llamada de Rebeca Macías Zárate que dice, hablan cosas buenas que hacen los jóvenes, pero ¿por qué no mencionan la verdad? Algunos no estudian, son delincuentes. Ejemplo, son los chavos del 132. Los padres deberían ponerlos a estudiar. La respuesta a esta llamada después de lo siguiente. Los jóvenes se están enfrentando a retos importantes en términos del reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Se enfrentan a distintos retos, pero son la mitad de la población de las ciudades. La mitad de esa población tiene menos de 29 años. Son infancia y juventud. Replanteando la forma de hacer política y de entender la política. La sociedad civil está plagada de jóvenes en distintos niveles. La participación de los jóvenes sigue siendo un poquito marginal en el tema de toma de decisiones. Y si las instituciones no nos dan chance, pues nosotros vamos a crear nuestras instituciones alternas. Los colectivos están haciendo cosas increíbles. O sea, ya hay colectivos que son reconocidos internacionalmente y que están haciendo mucho más que asociaciones civiles o que el gobierno en algunos casos, ¿no? Los maestros indígenas son jóvenes. Todos son jóvenes. Los líderes comunitarios incluso son jóvenes. Toman decisiones, están incidiendo, están movilizando a la comunidad y a partir de ahí se genera un cambio. Que lo que están haciendo es construir ciudadanía. Cuando ellos participan, ellos lo que hacen es observar y saber que tienen derechos, intentan investigar quién tendría que satisfacerles esos derechos, pero sobre todo y más importante, se organizan para exigir esos derechos. Y el por qué tiene detrás una falta de inacción del Estado. Cuando los jóvenes se organizan y exigen en el espacio público, muchos de ellos son criminalizados. Y una de las grandes aportaciones de estas formas de organización de los jóvenes es que le están exigiendo al Estado que haga lo que tenga que hacer, pues. Un colectivo es un grupo de personas, sean o no jóvenes, que tienen una causa en común. Educación para Compartir es una organización gemela, muy hermana, de la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas Jóvenes, que es la representación en México de la Federación Internacional para las Naciones Unidas. Educación para Compartir se divide en 4 programas específicamente, que son Ciencia para Compartir, Deportes para Compartir, Arte para Compartir e Iniciativas para Compartir. Cada uno abarca, bueno, tiene el objetivo general como tal la organización de formar mejores ciudadanos desde la niñez. Dentro de la organización la mayoría somos jóvenes. ¿Por qué? Porque se requiere mucho esta empatía con los niños, que somos aquellos responsables que tenemos la posibilidad de manejarnos en este punto medio en el que nos enfrentamos hacia un mundo lleno de posibilidades y venimos saliendo de una etapa de formación. Entonces tenemos esta capacidad de proponer y de conjuntar
junto con los niños estas nuevas propuestas que sabemos que pueden ser bastante positivas. Nuestros objetivos sí son trabajar con niños y jóvenes, porque nosotros creemos que el cambio viene desde nosotros. Entonces, los programas van orientados a formar mejores ciudadanos desde la niñez. Trabajamos en escuelas primarias y secundarias. Entonces, nosotros creemos en este cambio que podemos inducir desde nosotros, que ellos nos vean como pares si quieres, entonces pueden confiar mucho más en nosotros. También la asociación buscamos ser personas jóvenes o buscan ser que seamos personas jóvenes porque nosotros podemos tener esta empatía mucho más fácil con niños y niñas. Nosotros empezamos a tomar las responsabilidades que nos pertenecen, no solamente dejar de lado lo que al país le toca, lo que al gobierno le toca, sino asumirnos como agentes de cambio, que también es lo que nosotros promovemos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en una asociación civil que promueve mejorar la educación para mejorar el país, también nosotros tenemos que estar inmiscuidos en este cambio. Ya tenemos 8 años trabajando en el país. Hemos estado en todos los estados de la República, desde comunidades rurales, indígenas, urbanas y albergues también. Hasta el momento hemos impactado en 450,000 beneficiarios y afortunadamente ya el programa tiene tanto éxito que ya hemos salido del país y estamos trabajando en Argentina, Guatemala, República Dominicana y Estados Unidos. Principalmente se trata desde la visión del juego, del poder del juego, ¿no? Entonces, a partir de esto es que el niño comienza a aprender, y no solamente él, sino su familia, su comunidad, etcétera, valores, cómo cuidar su medio ambiente, cómo generar estas nuevas propuestas que hagan de su sociedad una sociedad mejor, ¿no? Entonces, se generan talleres, se trabaja incluso con los docentes para que todos estén involucrados bajo el mismo esquema y el programa tenga éxito. Afortunadamente hemos tenido muchos resultados positivos en cuanto a reducción de bullying, reducción de violencia, mucha formación en valores, que eso es también lo que Educación para Compartir busca, ¿no? Estos ciudadanos con una base moral bastante fuerte. Invitamos a toda la gente también que se una a nuestro servicio de voluntariado, que pues siempre se requieren personas, ¿no? Lo que más necesitamos aquí en Educación para Compartir son manos. Y pueden visitar la página para que se enteren de todo, es www.educacionparacompartir.org y ahí van a seleccionar el país en el que se encuentren y ya, afortunadamente, pues necesitamos personas de muchos países para ampliar esta gama de posibilidades. Ahí está una de las opciones. Sujaila, perdón, te dejamos a ti así como con la manita levantada. Gracias, Fernanda. Creo que no podemos hacer generalizaciones sobre las juventudes como no podemos hacerlas sobre ningún grupo social. Ni todas y todos los jóvenes participan, ni todas y todos son apáticos. Acaba de salir una encuesta que es de Cohesión Social para la Prevención de Violencia en 47 ciudades. Fue una encuesta que tiene un módulo para jóvenes de entre 12 y 29 años. Y de esos jóvenes encuestados, el 16% participa en alguna actividad, grupo o campaña. El otro 84% no participa. Pero cuando vemos las razones de por qué no participa, 4 de cada 10 no participan por falta de tiempo. Una minoría no participa por falta de interés y el resto no participa porque no sabe las opciones que hay en su colonia o barrio, o de plano dice que no hay una forma para participar en su colonia o barrio sin tener que trasladarse. Entonces, ese es un punto importante. El hecho de que no participen no significa que no quieran participar. Claro. Puede ser que no tengan tiempo o que no sepan cómo participar, que son estas condiciones que pueden fomentar la participación o no de los jóvenes. Yo creo que esa es una parte de la discusión. Y la otra es el autoconocimiento. En el proyecto que acabamos de terminar estuvimos trabajando de agosto de 2014 a junio de 2015 en secundarias públicas, en municipios con alta incidencia delictiva, en particular en Mexicali, Los Mochis y Culiacán. Y estuvimos trabajando en un proceso para fortalecer la cohesión comunitaria con estudiantes, con madres y padres de familia y con docentes y directivos. Fue un proceso de todo el ciclo, viendo algunos de los temas de nuestro enfoque de cohesión comunitaria. E hicimos un ejercicio muy sencillo. Les preguntamos a los jóvenes qué entendían por éxito. Luego, qué les gustaba hacer y en qué son buenas y en qué son buenos, ¿no? Para que puedan elegir una opción de vida a partir de lo que les gusta y no solo a partir de las opciones que tienen disponibles. Lo que nos dimos cuenta es que hay un reto enorme en que sepan para qué son buenas y para qué son buenos, ¿no? Sí. Esta parte del autoconocimiento que la damos por hecha no necesariamente es generalizada. Incluso hicimos el mismo ejercicio con los docentes y también les costaba mucho trabajo ver
para qué son buenas y para qué son buenos los docentes, ¿no? Entonces, oye, rápido te comparto este comentario que tiene Que mucho va que al ver con lo que caso. dices. Marta Alicia Ríos Martínez dice, ¿dónde pueden acudir los jóvenes de Chalco? Ya que mi sobrino terminó la prepa y por su edad no puede entrar a trabajar. Tiene 17, está tan ansioso por ocuparse. Le he propuesto que regularice a niños, pero rentan y el espacio es demasiado pequeño. Y en alrededores no hay módulos y mi temor es que su euforia se le pase, ¿no? Y dice que está viendo en este momento el programa desde Chalco y ella lo está viendo en Iztapalapa, así que saludos a los dos. Pero chavos y chavas que se encuentran en esta situación, lo que tú decías, tal vez porque no están enterados a dónde acudir, qué pueden hacer, independientemente que él está en Chalco, pero en otros estados de la República, a dónde dirigiste estas páginas que están dando desde luego, pero dónde encontrar toda esta información. Bueno, yo creo que el primer paso es hacerse la pregunta de qué les gusta, qué les interesa. La gente no va a participar en las causas que no le llaman la atención, y no por apatía, sino porque hay una eficiencia en la distribución del tiempo. Entonces, primero ver qué les gusta y luego buscar organizaciones de la sociedad civil, leer las noticias, que eso también ayuda, y ver qué organizaciones están trabajando, qué colectivos hay, qué se está implementando en términos de programas de distintos temas, uno de ellos prevención de violencia, pero sobre todo ver qué me gusta y qué puedo hacer. Les pongo un ejemplo de algo que hicieron los jóvenes en las escuelas, siempre y cuando haya estas condiciones. En este caso hubo las condiciones para que pudieran realmente participar. Se quejaban sobre la situación de su escuela, estoy hablando de una escuela en Los Mochis, que tiene retos inmensos en términos de infraestructura y equipamiento, ¿no? No hay luz, no hay bancas, no hay ventanas, muchas veces no hay agua, pero lo que queríamos era que vieran también cómo pueden comprometerse con mejorar el plantel educativo, ¿no? Una parte es lo que le toca al gobierno y otra parte es lo que le toca a los jóvenes. Entonces, eligieron una de 3 brigadas. Podían meterse a la brigada de áreas verdes, a la brigada de áreas limpias o a la brigada de áreas sin rayones. Y lo que hicimos fue involucrar a los conserjes y a los docentes como líderes del proceso, ¿no? Estos jóvenes no solo trabajaban por grupos, sino toda la escuela de los distintos grados. Y en una hora, con 3,000 pesos, lograron darse cuenta de cuánto podía cambiar su escuela. Primero hicimos un mural de arte urbano con los elementos de identidad mochitense, desde el chepe hasta los bailadores regionales. Y una vez que vieron el mural y que vieron la posibilidad de cambiar su escuela y que teníamos un mecanismo claro de participación con resultados concretos, empezaron a involucrarse y se tradujo en un proceso regular. Cada 15 días empezaron a desarrollar estas brigadas de participación. Obviamente esas brigadas no sustituyen la necesidad de ponerles sillas, mesas, ventanas y una escuela digna, pero sí los comprometen en un ejemplo concreto de cómo involucrarse para mejorar su entorno inmediato, ¿no? A lo mejor no pueden cambiar el mundo, pero sí pueden cambiar su entorno inmediato, exigiendo lo que le toca al gobierno y haciendo lo que pueden hacer en la vida cotidiana. A ver, Greta. Bueno, y justo hablando de gobierno, creo que hay como un elefante en el foro, ¿no? Y es, ¿qué pasa con el gobierno? O sea, ¿qué pasa con esto y tratamos de no verlo, ¿verdad? Así como que nos asomamos. Sí, o sea, como que todo el mundo le da la vuelta un poco. Pero el tema es, ¿qué pasa con el papel del gobierno en este tema de participación de los jóvenes o de oportunidades para los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un abismo por recorrer en materia de política pública en México, ¿no? O sea, ¿por qué los institutos de juventud hacen conciertos y no estrategias legislativas y de política pública para atender a los 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? O ¿por qué no hacen una estrategia? Pero hablo de una estrategia coordinada, no de un programa que dé 10,000 becas, ¿no? Una estrategia nacional en materia de empleo juvenil, ¿no? Cosas que realmente tengan un impacto y que realmente creen los canales que hagan que los jóvenes que quieren participar en algo, pues tengan una oportunidad de realmente participar. Los jóvenes que se quieren emplear, los jóvenes que quieren estudiar, pues que lo puedan hacer, ¿no? Y como que las acciones que estamos haciendo desde sociedad civil son muy buenas, son súper loables, la verdad es que pues por eso estamos aquí el día de hoy. Sin embargo, son de este tamaño comparadas con lo que puede hacer el gobierno
simplemente con la voluntad de hacerlo, ¿no? Sí, creo que las organizaciones no pueden, ni los jóvenes pueden sustituir al gobierno. Y cuando hablamos del gobierno son las distintas autoridades, ¿no? Porque creo que está en falta el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios. Por supuesto que hay buenas prácticas y ejemplos concretos exitosos. A mí me gustaría, perdón, nada más, insistir en esta idea de las condiciones necesarias para la participación. Y agarro los ejemplos de los que acaban de hablar. El chico que te llama y te dice, yo quiero hacer algo, pero no sé. Lo que está ocurriendo ahí es que no hay condiciones para que él tenga la información y pueda realizar la actividad que le dé. El ejemplo que tú ponías en la organización que tú trabajas, y yo hablo por una experiencia personal, yo me doy mucho cuenta en las colonias en donde yo suelo trabajar, que son colonias que generalmente tienen los mayores altos índices de marginación y de exclusión. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar con los chicos, la primera pregunta que nos hacemos es no cuáles son los problemas que hay, porque esos ahí están, no es necesario. La pregunta que nos hacemos cuando nos acercamos a una de estas comunidades con altos índices de marginación, insisto, es ¿qué están haciendo? Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta que mientras mayor es el nivel de marginación y de exclusión, las cosas que los chicos hacen en términos, por ejemplo, de formas de producción cultural, graffiti, música, todas estas cosas, cada vez son menos las posibilidades. Cuando nosotros comparamos dos colonias en donde, por ejemplo, voy a poner así un ejemplo muy concreto. En San Luis Potosí hay una colonia que se llama Terremoto. Imagínense nada más el nombre. Es una colonia que no está pavimentada, las casas son de cartón. Imagínensela nada más, ¿no? Cuando uno llega a esa colonia y quiere preguntarse qué cosas están haciendo los chavos, pues por más que uno quiera encontrar cosas, la verdad es que es imposible, pues, ¿no? Cuando uno compara esa colonia con una que por lo menos tiene servicios, luz, agua, etcétera, etcétera, uno encuentra que ahí los chicos están grafiteando, que están haciendo música. Entonces, ¿por qué quiero plantear esto? Porque me parece que, quiero insistir mucho en esta idea, los chavos no participan nada más porque quieran. Hay detrás de ellos una condición que les permite. Y termino con este ejemplo. Las organizaciones que hoy nos acompañan, yo mencionaría algunas otras, por ejemplo, una organización que se dedica a promover los derechos políticos de los jóvenes, Fuerza Ciudadana, ¿no? Cuyos miembros son en su mayoría jóvenes, pero son universitarios. Sí, porque estamos viendo mucha participación en arte, en cultura. Fuerza Ciudadana, ecología. Fíjate, Fuerza Ciudadana, que es una organización de jóvenes universitarios. Hay otro colectivo que se llama Los Indeseables, es un colectivo de universitarios que se dedica a toda esta cuestión del tatuaje y la discriminación y trabajan en las cárceles. Yo te podría poner más ejemplos y yo lo que encuentro en todos ellos, está aquí Focoreg, algunos de los que nos acompañan, y yo lo que observo en todos ellos es una característica, todos son universitarios. Entonces eso a mí me dice que no nada más es de que los chicos quieran, es decir, es necesario un conjunto de elementos. Evidentemente hay otras formas de organización como los colectivos, hay chavos que no tienen ni siquiera la primaria y están haciendo cosas, pero ahí el problema es que su trabajo tiene poca profesionalización. Entonces yo creo que ahí hay que apuntar el asunto, preguntarnos sobre las condiciones. Tenemos que ir a una pausa y me van a permitir, regresando, platicar por acá. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de un tema al que poca atención le damos, la parasitosis. La mayoría de nosotros pensamos que hay que desparasitarse por lo menos una vez al año, pero desconocemos que es necesario consultar al médico porque hay diferentes tipos de parásitos intestinales y cada uno requiere de un tratamiento específico. El martes, en este regreso a clases, Cristina Jauregui te invita a reflexionar en el derecho a la educación. Solo el compromiso de maestros, padres y autoridades harán realidad el derecho de los alumnos a aprender. Necesitamos construir espacios educativos que permitan impulsar una educación de calidad. El miércoles, Marisa Escribano y los especialistas nos dirán qué sucede cuando la vida deja de tener sentido. Algunas personas se estacionan en la depresión, pero otras toman decisiones irreversibles. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque hablaremos de cómo la convivencia escolar sí es posible. Está comprobado que desarrollar habilidades emocionales en los alumnos puede reducir la violencia en el ámbito escolar y favorecer los aprendizajes. El viernes, los especialistas nos dirán por qué algunas parejas cancelan su vida sexual. Algunos hombres y mujeres evitan los encuentros sexuales sin mayores explicaciones y sin buscar las causas, lo que conduce a un deterioro en la relación. Si vives algo parecido, platica tu historia con Carmen Muñoz.
Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Espolea es una organización de jóvenes trabajando para jóvenes en materia de derechos humanos y particularmente hemos enfocado este trabajo en temas de salud, salud sexual, salud reproductiva, VIH, el tema drogas y básicamente pues esto también tiene el propósito de incidir y llevar propuestas de las personas jóvenes a espacios de toma de decisión para visibilizar sus necesidades y que bueno, pues se hagan políticas, programas, iniciativas que promuevan sus derechos. El hecho de que trabajemos con personas jóvenes, además de que cuando iniciamos la organización hace ya casi 10 años, pues nos interesaba por pertenecer a este grupo de edad, bueno, pues hoy por hoy se vuelve más importante que nunca. Siempre hemos escuchado que los jóvenes son el futuro, ¿no?, de las sociedades, pero bueno, creemos firmemente que eso no es así. Los jóvenes, las y los jóvenes somos el presente de nuestras sociedades y bueno, pues como ciudadanas y ciudadanos que somos, pues tenemos pues derechos que deben de ser reconocidos y que bueno, pues todavía hay grandes pendientes. Por un lado, hacemos talleres, capacitaciones, abrimos espacios de charlas, foros, para poder compartir esta serie de ideas y los aprendizajes. Por el otro lado, también producimos información, porque creemos que bueno, la información es poder, acceder a la información también es un derecho. Entonces, en la medida que las personas jóvenes y también no tan jóvenes tengan acceso a información objetiva, oportuna, accesible, ¿no?, fácil de entender y de compartir sobre los temas que nos interesan y nos afectan, bueno, pues eso también nos va a llevar a hacer, ¿no?, a poder cumplir nuestros objetivos. Entonces, producir información es otro de nuestros grandes ejes de trabajo y que realizamos en cada uno de los programas que tenemos. Y el tercero es pues, participación en lo que nosotras y nosotros llamamos foros especializados, ¿no?, donde pues, nos profesionalizamos, aprendemos sobre pues, los debates más actuales, pero también aportamos, ¿no? Ya después de 10 años de trabajo, pues también lo que hemos hecho es recuperar una serie de experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas, que llevamos a estos foros a todos los niveles, a nivel internacional, a nivel regional, pero también a nivel nacional y local, para seguir visibilizando la importancia de trabajar con y para jóvenes. Bueno, pues regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Les vamos a leer algunas llamadas. Nos dice Rosa Maldi, ¿qué estamos haciendo las personas mayores de 50 años para apoyar a los jóvenes? Tenemos mucho talento juvenil en México, pero se tiene que ir del país porque no se les da la oportunidad para desarrollar las ideas. Por ejemplo, en el área de la robótica. ¿Y cuántas noticias no hemos escuchado precisamente de un montón de concursos internacionales a nivel de robótica, de matemáticas, no, y que de los ciencias? ganan mexicanos, exacto, pero aquí cuando no los lo ganan, pueden no los desarrollar. conocemos, ¿no? Justo eso, no los conocemos y esto es lo que comenta Rosa Maldino, normalmente no encuentran el ámbito para desarrollar entonces todo su potencial, el talento, las ideas, y es donde vienen los llamados fugas de cerebro, y entonces este es otro caso, ¿no? Desde luego. Pero Faro de Oriente, vámonos por acá a conocer qué están haciendo cada uno pues desde su trinchera. ¿Cómo va el Faro? 15 años, ¿no? 15 años de llevando políticas culturales y artísticas a los chicos de las periferias de la ciudad, donde no están tan cerca como la cultura centralizada en colonias más acá al centro. Hay que contarle al público que nos ve en otros países, en otros estados, que bueno, pareciera que el DF, como además ya la mancha urbana es tan grande, pareciera que solo hay 2 puntos para acceder a la cultura, ¿no? Y que uno es al sur de la ciudad, otro es en la Condesa, y que lo que no pase ahí no pasó. Entonces hay quien se está preocupando por llevarlo a las zonas donde también hay una densa población juvenil,
que no tiene opciones. Sí, sobre todo en esas colonias en Iztapalapa, que bueno, es Faro de Oriente, Faro Milpalta, Faro Tláhuac, Faro Indios Verdes, que sí pugna, son modelos culturales pensados específicamente para jóvenes, para darles la oportunidad de que ellos se formen en materia artesanal y artística, darles una forma de hacer la producción de una expresión que ellos sientan, y generalmente siempre nos llegan chicos que están como muy vulnerables ante unas propuestas para ellos, ante más opciones, porque son jóvenes que se quedaron sin entrar a la universidad, que no tienen como recursos. ¿Qué cuántos son? O sea, no se da abasto. Y sobre todo en esas zonas de la ciudad. Entonces Faro de Oriente no nada más les da talleres, también les lleva obras pictóricas, hay galerías, hay conciertos, bailarines, musicales, todo, teatro. Tiene diferentes artes escénicas. Oye, y no solo van jóvenes, sino que luego estos jóvenes replican y a veces ellos les dan talleres a otras personas hasta muy mayores de la comunidad. Yo he visto que la que daba algún tipo de ejercicio, digo, no, ya no se usan los aeróbics, ¿verdad? No recuerdo qué era, pero estaban las señoras de que iban por el mandado, ¿verdad? Ya las señoras mayores dejaban su bolsita al lado y así con delantal y todo y se ponían a hacer el ejercicio. O sea, ellos replicaban y a su vez daban. Sí, eso es maravilloso. Es la posibilidad que tienen cuando toman un taller. Generalmente es comunidad que está muy aferrada a la gente que va ahí y donan su tiempo, donan como su conocimiento, todas las propuestas que ellos van recibiendo, para después tener la oportunidad de trabajar de ello, de lo que hayan aprendido, o estudiar más allá. Hay gente que empezó ahí en el Faro y ya está en las escuelas de Bellas Artes, o ya pudo entrar a la universidad aplicando los conocimientos de ahí. Es como una opción de crecimiento para ellos, y también para que vayan compartiéndolo con sus hermanos, con la misma comunidad, vecinos, amigos. ¿Dónde se entera uno de las actividades del Faro? ¿Hay página? Sí, cada faro tiene su propia página de internet, que es www.farodeoriente o farotláhuac o faroindiosverdes.org, y también estamos en redes sociales muy activos. Es una de las fuentes de difusión más importantes de cada uno de los faros, y es muy fácil encontrarlos: Faro de Oriente, Faro Tláhuac, Indios Verdes y Milpalta, y ahí se pueden enterar de las actividades, y estamos cerca del periodo de inscripciones a los talleres de artes, oficios, y también tenemos para comunidad infantil para que puedan acceder a ellos. Muchas gracias. Tenemos a Esther. Esther, tú nos vas a hablar de otro enfoque, el de hacer que los jóvenes conozcan sus derechos y que los hagan valer. Adelante. Yo supongo que es mejor que los chicos y los docentes estén preparados desde la perspectiva de los derechos humanos. Si tú no conoces los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales, no puedes defender el medio ambiente y otros aspectos, incluido lo religioso. Entonces, si los chicos se preparan desde que son pequeñitos, porque estos derechos humanos fueron creados para que se promuevan a todos los niveles, multilateralmente, multidireccionalmente y a nivel internacional. Si tú desde pequeñitos les enseñas sus derechos, entonces cuando ellos ya van a nivel bachillerato, a nivel profesional y como humanos, van a ir muy bien preparados, van a tener de dónde sustentar todas sus decisiones. Es muy importante esto. Claro, muchísimas gracias. ¿Algún lugar para consultarlos? Mira, yo en lo académico siempre les recomiendo que trabajen en la página de la ONU, que es nuestra primer página, muy importante, y de ahí pueden ellos buscar. Ya de ahí parten. De ahí parten. En lo legislativo, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la página de la SEP, y ya cada institución puede consultar y podemos hermanarnos con otras instituciones y también a nivel internacional. Esa es mi recomendación. Gracias. Muchísimas Esther. gracias. Qué Los derechos para saber qué estamos reclamando. Dirce, ¿cómo estás, Dirce, de Bien. Asociación Elige? Así es. ¿Qué hacen ustedes? Cuéntame. Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos es una organización civil feminista que se dedica y nos dedicamos a trabajar desde una perspectiva de ciudadanía sexual. Es decir, entendemos que no podemos hablar de participación política si no vamos hablando de las condiciones que tenemos para el ejercicio de la misma, y entre ellas todos los derechos humanos, y entre estos derechos humanos los sexuales y reproductivos, ¿no? Es decir, no podemos hablar. Más fácil nos tienen alienados, ¿no? Sí, exacto. Pareciera que cortando estos
Ya, se acabó cualquier otra participación, nos tienen con culpas y demás. Sí, no, y además no podemos hablar de que estamos ejerciendo plenamente nuestra participación política en el espacio público y para decidir sobre nuestros gobernantes, si no podemos decidir autónomamente sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Hoy son jóvenes los que educan a otros jóvenes. Porque si no, no le hacen a uno mucho caso. Dicen, este ya está chochando, la ruca esta, ¿no? Sí, no, el trabajo que hacemos desde el IGE es totalmente de jóvenes para jóvenes y lo hacemos en varios sentidos. Uno de ellos es incidir en políticas públicas, es decir, cómo vamos a generar interlocución con tomadoras y tomadores de decisión para modificar marcos legales y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales, pero también la movilización social. Pertenecemos a movimientos sociales, hacemos manifestaciones cuando es necesario como forma de articulación también, y también hacemos investigación. Y una de esas investigaciones que hemos realizado, aparte de la observación electoral, es observación sobre criminalización de la participación de las personas jóvenes, donde nos hemos dado cuenta que son las personas jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes que participan, quienes son estigmatizadas, es decir, que se les cataloga como vándalos o vándalas o personas irresponsables y todo, activistas. Ahí está el caso de Nadia, ¿no? Qué terror. Exacto. Y después judicializadas, es decir, las personas jóvenes que son más detenidas de forma arbitraria, sin razones realmente contundentes y que tienen que ver con su forma de vestir, con su forma de llevar el cabello, y también que llegan a la criminalización a un punto de desaparición forzada y asesinatos, y en el caso de las mujeres jóvenes activistas tienen que ver con violaciones sexuales. Entonces hacemos como toda esta anclaje de que lo sexual y los derechos humanos, los sexuales y políticos, están totalmente relacionados. Qué inquietante, por ejemplo, las alertas de género en Estado de México y en Morelos. Me ha tocado poder entrevistar a grandes personalidades, bueno, incluido el gobernador, por ejemplo, de Morelos, para decirles de frente, oiga, a ver, explíquenos a nosotros, los de a pie, en qué consiste o para qué la alerta de género, aparte de que jalan un dinero, ¿no?, especial, que hay ahí una partida del presupuesto. No me lo han sabido decir. Dice, no, bueno, si es que es una serie de acciones, bueno, dígame una. ¿Van a poner más policías? ¿Nos van a poner un guarura cada una en la calle? No me lo saben decir. Pues, qué inquietante. Sí, una de ellas es la generación de un grupo interinstitucional que se dedica a hacer en primera instancia un diagnóstico. ¿Para empezar? Para empezar. Bueno, eso no me lo han dicho. Qué triste. Sí, y ahí es donde se requiere que las personas jóvenes estén atentas a hacer ciudadanía desde observación, presión, movilización y generación de otras articulaciones con otras organizaciones. Pues qué interesante lo que hace el IGE. Muchas gracias por ese trabajo. Mauricio, cuéntame, Mauricio, porque tú también tienes que ver con estos jóvenes que proponen y proponen mucho. Adelante. Perdona, ¿Qué es muchas esto gracias del por la 30, invitación. 20, Pues mira, 30? básicamente yo vengo del Seminario de Investigación de Juventud de la UNAM y también creemos que desde la academia hay que hacer una serie de esfuerzos para integrar a las y los jóvenes a la sociedad, ¿no? No podemos dejar de lado que las instituciones forman un papel fundamental en este evento y entonces estamos impulsando una iniciativa que son 30 días de acciones por y para los jóvenes para visibilizar a los jóvenes y a las jóvenes como agentes de cambio, pero también como sujetos de derecho. A ver, esto de visibilizar a los jóvenes es muy interesante. ¿Saben que llegaron, por ejemplo, a la agenda política en los Estados Unidos hasta que vieron Woodstock? O sea, increíble que hayan llegado a ser así como notados por el gobierno norteamericano, pues hasta que hubo rock en un conciertote y dijeron, míralos, si se reúnen estos. Es inconcebible. Adelante, Mauricio, ¿qué más? Sí, la idea en este sentido es juntar organizaciones de la sociedad civil, la academia, pero también instituciones gubernamentales e internacionales como la ONU, para poder impulsar de distintos puntos la reflexión, pero también la visibilización que mencionábamos. ¿Y cómo le hacen? Un elemento fundamental, por ejemplo, es resaltar la producción cultural que tienen las y los jóvenes en México. Tenemos ahorita, durante este mes, eventos en 18 estados, y te puedo citar casos muy específicos como en una secundaria se organizaron para pedir permiso para poder grafitear las paredes, para plasmar lo que significa ser joven para esas chicas y esos chicos. ¿No? ¿Y qué significaba ser joven? A partir de ello nos hemos encontrado con una serie de significaciones muy importantes que tienen que ver con la idea de crecer, pero crear un futuro, que es fundamental en esta construcción de la juventud, ¿no? Y esa es una idea que nos impulsa a seguir adelante, porque al final de cuentas la idea es muy simple. Si tú les das espacio a las y los jóvenes, ellas y ellos se van a expresar, ¿no? Y van a buscar este apoyo y van a buscar tejer redes, no solamente interinstitucionales, sino también intergeneracionales, que eso es fundamental.
Pero un elemento fundamental de todo esto es hay que darle voz a las y los jóvenes. Claro. No solamente hablar desde la distancia. Y escucharlos, porque luego se toman decisiones, los invitas a opinar y no los tomas en cuenta realmente. Sigues decidiendo desde tu adultocracia ahí. Ay, ay, ay. Oye, ¿y cómo nos contactamos con todo esto? Pues mira, pueden checar el calendario de actividades en la página del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, que es www.sig.unam.mx. Ahí vienen todos los horarios, todos los eventos, y todos los eventos son de entrada libre. Qué lindo, muchas gracias. Oye, por favor, más participación. No sé por qué te sobas tanto la barbita y te ríes, mi querido Oscar, algo te han de haber dicho. Pues justo estoy con esa llamada, nos dice Estela Gómez. Lo que necesitan los jóvenes en primer lugar es escuela para que puedan estudiar y que les den trabajo cuando terminen sus estudios. Y además agrega, me gustaría que el señor Oscar Virués se quite la barba, ya que no le da muy buena presentación y no es un buen ejemplo para los jóvenes. Entonces era la causa de... No, si lo que queríamos es que se viera mayor, porque es tragaños. Exacto. No, pero le agradezco mucho su comentario, desde luego. Oye, tenemos otra llamada, esta es de Roberto Rodríguez. Si realmente los jóvenes estuviéramos en la mano de los jóvenes estudiantes, seríamos otra cosa, olvidarnos de los grupos partidistas y manejarnos por medio de las escuelas y ellos luchar por el país. Tendríamos jóvenes economistas, licenciados, gente logística actualizada y olvidarnos de toda la gente que busca la manera de crecer haciendo de este país cada día más pobre. Pausa y regresamos, no se vayan. Ándele. El jueves de la próxima semana hablaremos de un tema igual de importante o más importante, porque la educación desde luego pues es vital. Pero ¿y qué pasa cuando esta educación tiene no tal vez el mejor de los panoramas o situaciones? ¿Has escuchado del acoso escolar, desde luego, alguna vez? Bueno, todo esto tiene que ver con la convivencia escolar respetuosa para este inicio de clases, y ese es el título del programa del próximo jueves aquí en Diálogos en Confianza. Y es que resulta que entonces habrá campañas muy importantes, bueno, desde hecho del curso anterior del año 2014-2015, para el tercer grado de primaria se estableció este programa precisamente que lleva por nombre Proyecto a favor de la convivencia escolar. Dicho proyecto fue impulsado por la Subsecretaría de Educación Básica y fue puesto en marcha esta fecha que les dije el año pasado. Pero lo que se piensa desde luego pues es entonces hacerlo extensivo para las demás niñas, niños, y es que no solamente involucra desde luego a los pequeños y las pequeñas estudiantes, sino también a los padres de familia, incluso a los maestros, desde luego la zona en la que se encuentra también la escuela. Son varios factores que se tienen que tomar en cuenta. Por eso es importante hablar de ello y la próxima semana hablaremos aquí en Diálogos en Confianza, 9:30 en punto, y para apartar tu lugar, 53 41 44 35. Y bueno, pues este es el último bloque y todavía tenemos muchas cosas, mi querida Fer. Y muchos otros ejemplos y asociaciones. Joseph, platican, ¿ustedes qué hacen? Sí, buenas tardes, mi nombre es Joseph. Trabajo en la Asociación Conciencia y Entusiasmo Joven, una asociación que se formó en el año de 2009 con jóvenes líderes de la delegación Iztapalapa, que como sabemos, al igual que muchos municipios del Estado de México, tiene un gran potencial para aplicar muchos proyectos en favor de la juventud. Y muchos jóvenes. Así es. Y exactamente, como algún proyecto así tangible que puedas contarnos. Trabajamos mucho lo que es participación ciudadana, valores cívicos, valores democráticos en la juventud. Ganamos un pero cómo, perdón, ahorita me cuentas el concurso, pero ¿cómo los llevan a los jóvenes? O sea, tenemos varios cursos y talleres que se aplican en centros sociales, en deportivos. Hemos trabajado con el Instituto Nacional Electoral en las elecciones pasadas, en las elecciones de 2012. Estuvimos en la consulta juvenil y la consulta infantil de este año, perdón. Entonces, hacemos toda una serie de ejercicios para fomentar los valores cívicos y democráticos hacia la juventud. Construir ciudadanía, porque si no, pues totalmente. Ya crecemos al margen de... Oye, ¿que ganaron un concurso de qué? Ganamos un concurso de rescate de espacios públicos del Indesol. Entonces también... ¿Haciendo qué? ¿Qué espacio rescataron? Un complejo deportivo, estaba ya muy dañado, abandonado, era un espacio donde se reunían delincuentes, estaba totalmente descuidado. Entonces se implementa este proyecto, lo restauramos, lo pintamos, lo dejamos muy bonito y sirvió para que muchos jóvenes pues ocuparan ese espacio para diversas actividades. Y donde que allá no sobran. Así de es. veras sí se necesitan. Qué padre. Así es. Y finalmente ahorita estamos en un proyecto muy ambicioso con Focoreg,
de nuestro amigo Alejandro León, 25 asociaciones civiles y varios colectivos. Estamos conformando esta red para... bajar índices de violencia. Exactamente, entre jóvenes, para combatir la violencia. Estamos muy concentrados y muy... ¿Cómo lo van a lograr? ¿Qué les van a llevar? ¿Talleres, música? ¿Qué? O sea, ¿qué? Sí, precisamente en ese sentido, las asociaciones con las que estamos trabajando, hay diversidad de temas con los que se trabajan, desde teatro, rescate de espacios públicos, etcétera. Entonces pretendemos llevar en el noroeste del Estado de México todas estas actividades para prevenir la violencia y que los jóvenes, limitar que los jóvenes se unan a las filas de la delincuencia. No será imposible traer muchos ejemplos también de toda la República, pero se está moviendo en toda la República esto, ¿eh? Recuerdo la colonia más peligrosa de Chihuahua, por ejemplo. Revivieron así un espacio que ya estaba ahí abandonado, se hizo un pequeño centro cultural para jóvenes, se dieron talleres que les interesaban mucho, por ejemplo, videoastas. Consiguieron unas cámaras de video, nunca se perdió una cámara de video, incluso una chica que no la podía regresar justo a la semana porque estaba enferma, mandó un recado, ¿no?, escrito de, oigan, les juro que aquí está la cámara, y hasta causaron tal mella en el descenso de la violencia, porque era la colonia que más muchachos enviaba directo a los tribunales para menores y a las cárceles, que incluso llegaron grupos armados a pasar a balear el centro, así, la estructura, porque no les estaban dejando muchachos para usarlos de carne de cañón. O sea, sí se puede crear una diferencia de jóvenes para jóvenes. Allá en las llamadas, mi querido Oscarito, y en las redes. Nos dice Juli o Juli, cuando se respetan los derechos y se defienden lo defendible, ningún joven tendrá que ser pisoteado. Soy una adulta filántropa, amante de la vida, y respeto todo aquel que encauce por el bienestar de la vida de las y los jóvenes. Pues muchas gracias, ojalá así pensara todo mundo. Nos dice también Rafael León Valderas, quiero mandar una felicitación a la organización FOCORE por la red de asociaciones que son multidisciplinarias que se enfocan al oriente del Estado de México, por haber integrado a la red de asociaciones civiles y por su objetivo, que es la prevención de la violencia. Nos dice también Eduardo, me he quedado gratamente sorprendido por lo que han hecho los chavos. Los chavos son el futuro del país y se le debe inculcar, supongo que dice, la idea de cambiar a las personas que estén en el gobierno. Lidia Carvajal Tapia, no se debe juzgar a los jóvenes por su apariencia, que ese ha sido tema, bueno, no ahora, de toda la vida, ¿no, Fer? Y aquí lo hemos tocado varias veces. A ver, por si tienen Karina barba o no o Fernando, si los veo tenemos con o ganas. no tenemos barba, los que somos o ya no somos jóvenes. Karina, ¿nos quieres decir algo? Sí, justo también esta parte, Fer, de que estamos claros que el gobierno tiene mucho que hacer, tiene una gran tarea pendiente con nosotros, tiene una gran deuda con los ciudadanos. Por supuesto que hay que incidir en el tema de políticas públicas, pero yo sí quiero, a lo mejor pecar de optimista o de ingenua. Evidentemente requerimos las condiciones para que se generen adelante estos proyectos y estos cambios, pero yo sí quiero dejar muy en claro que es posible hacer el cambio a partir del individuo. Obviamente hay que detectar primero que queremos hacer algo. Lo segundo es qué queremos hacer, que lo hemos detectado en estas llamadas. Lo tercero es, si lo quiero hacer, qué condiciones necesito y qué me hace falta. Y aquí viene la magia, que a lo mejor el sociólogo va a decir, no hay magia, no sé qué, es realista, bla, bla, bla. Pero el punto es, tal vez hay una asociación civil o un colectivo que está haciendo lo que tú buscas y que puede generar las condiciones que a ti te hacen falta para generar el cambio en tu localidad. Entonces, de verdad, si hay una persona, un joven que quiere hacerlo, que también hay un tema muy importante en el aspecto de políticas públicas. Yo me pregunto, ¿qué está pasando con los jóvenes que están del otro lado de la trinchera? Me alarmaría, y es un tema para analizarlo posteriormente. ¿Cómo piensan los jóvenes que trabajan en el gobierno y desde el gobierno? Porque ahí viene el tema. Aparentemente las políticas públicas están consensuadas con jóvenes, pero esos jóvenes, ¿cómo piensan? A lo mejor ya forman parte de la adultocracia. Han sido cooptados por un sistema a partir del cual, por meritocracia, pueden ir creciendo y no pueden llevarle la contra a la autoridad.
o al Y que nunca dice, tienen ¿no? derecho a expresar ni sus formas, ni sus ideas, O han ni cambiado nada. sus ideales, ¿no? Y eso es muy grave. Francisco, cuéntanos, ¿tú de qué organización vienes? Bueno, Arturo y yo venimos de Jóvenes Constructores de la Comunidad, es una asociación civil. La población con la que colaboramos son jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudian y no trabajan. Esto cómo lo hacemos a través de un modelo de capacitación e inserción laboral y educativa, que es lo que buscamos, que los jóvenes se reinserten o se inserten en alguna opción laboral educativa. ¿Cómo? Eso está súper interesante. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? Bueno, Arturo trabaja la parte del modelo que es la capacitación técnica. Aparte, en este sentido, buscamos espacios en comunidades de alto grado de marginalidad que estén abandonados y que estén en mal estado. Entonces, Arturo lo que hace es capacitarlos en un oficio de la construcción. Esto lo realizamos 3 veces a la semana. ¡Qué interesante! 2 veces a la semana también. ¿Qué pueden aprender? O sea, desde desde herrería, carpintería, electricidad. Sí, pintura, electricidad y albañilería. Obviamente estos trabajos tenemos profesiones, se les denomina de la construcción, albañiles que se dedican a eso, electricistas, y que los muchachos quieren participar, ¿no? Entonces ellos se acercan y van haciendo las cosas, ¿no? Y van teniendo una forma de salir realmente adelante cuando ya todo les cerró las puertas, ¿eh? Como decía Fernando, no crean que está tan sencillo para ellos. Oye, ¿y a dónde se les puede ubicar? A nosotros, bueno... o las redes, la página. Es www.jovenesconstructores.org. En el Facebook tenemos en el Distrito Federal, que es Jóvenes Constructores de la Comunidad, AC Distrito Federal, y bueno, ahí están saliendo los teléfonos de las oficinas. Ahorita tenemos un proyecto en Iztapalapa, precisamente que escuchábamos al joven que tenía mucho entusiasmo en emprender algo. Entonces, si bueno, es necesario que se incluyan, aquí podemos apoyarlos en lo que gusten. Muchísimas gracias, Francisco. Gaby, cuéntanos tu experiencia y de qué organización vienes. Bueno, vengo representando la Fundación Apoyo a la Juventud, que es una institución de asistencia privada, en donde estamos promoviendo la participación ciudadana de las y los jóvenes. ¿Cómo? ¿Qué hacen ahí? Bueno, la Fundación recuperó un espacio, por ejemplo, en donde se dan algunos talleres, estamos promoviendo también el voluntariado, se hace servicio social con algunas de las y los jóvenes, y también se promueve un seminario en línea, que es totalmente gratuito, justamente con algunos temas de género, participación ciudadana y como esta parte de promover el liderazgo en las y los jóvenes. Y pues oye, sus redes, por favor, para que nos podamos contactar. Pues justo es www.apoyalajuventud.org y bueno, estamos en Facebook, en Twitter y estamos todo el tiempo ahí en las redes sociales. Tenemos también estamos viendo. algunos talleres en fines de semana que salen publicados en la página. ¿Cómo de qué los talleres para que se vayan animando? Pues justo este sábado tenemos uno de participación ciudadana con jóvenes, está propuesto para chicas, para mujeres jóvenes. Y es que uno dice, pues yo sí quiero entrarle, pero ¿y cómo? O sea, nada más puedo ir a marchas, retuitear, firmar en change.org. No, hay otras formas para empoderarse, pero políticamente hablando, sin tener que entrar a ningún partido forzosamente si es que ninguno nos llena. Muchísimas gracias por este trabajo y vamos también acá con Stefan. ¿De qué organización vienes, Estefan? Hola, Fernanda. Yo vengo de Olin Jóvenes en Movimiento. ¿Y qué hacen en Olin? Hemos oído un poco, pero pues ya para hemos invitarlos. escuchado de Greta bastante, pero te quiero contar de un proyecto que tenemos. Bien. Como sabes, pues el empleo juvenil es un problema bastante grande en México, Sí. ¿no? Y no solo es por la falta de oportunidades que tienen, sino también porque los jóvenes a veces no saben ni siquiera cómo hacer su CV, cómo vestirse para una entrevista, qué deben contestar cuando les pregunta un reclutador. Entonces, Les falta su manager, como dicen los Exacto. boxeadores, ¿no? A alguien que me les diga cómo van a tener un poco más de éxito, ¿no? exacto. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un evento el 24 y 25 de agosto. Pues para todos los jóvenes que están buscando chamba ahorita, va a ser una excelente oportunidad. Claro. Les vamos a dar talleres para que puedan resolver estos problemas y sus dudas y que también puedan buscar empleo en el mismo evento, ¿no? Va a ser aquí en el DF, entonces, si están interesados, pueden entrar a evento.olinac.org Perfecto. y ahí, Aquí está en pantalla también. exacto. Y ahí van a tener más información al respecto. Eso cuesta carísimo, ¿eh? Cuando busca uno un coach de estas cosas, hombre, impagables.
Y ya cuando usted es un gran profesionista, pues adelante, pero esto es una gran oportunidad. Gracias, Estefan. Adelante y ya tendré yo que ir para allá también. Rapidísimo, dice Alteradito, los jóvenes que andan con ustedes no parecen jóvenes. Parece que quieren verse como adultos para que sepan que hacen algo. Pero esto a mí me lleva entonces a pensar lo siguiente. ¿Cuántas dificultades encuentran las y los jóvenes precisamente para ser escuchados por los adultos, a pesar de la imagen que ellos quieran tener, desde luego? Híjole, hasta de cómo te presentas para pedir trabajo, pero también depende de que vas a pedir trabajo. Sí, desde luego. Si es en un banco, pues claro que vas a tener que ir diferente a si eres creativo de una publicidad, ¿no? A mí me parece esto, pero sí, se enfrentan a este mundo adulto y yo creo que, como dicen ustedes, estamos así de perder este bono demográfico, ¿eh? El tener tantos jóvenes debería de ser un impulso para sacar adelante al país. Hijo, pero no tenemos las condiciones para ayudarlos. En lo personal, por ejemplo, desde los foros en los que estamos retroalimentando en la cruzada contra el hambre, que señalamos los errores que está cometiendo el gobierno federal, pues por supuesto que ser joven es algo que dice, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Y puede ser que no te tomen tan en serio, ¿no? Y lo tiene que decir alguien de mayor relevancia o de mayor edad dentro de la asociación civil para que entonces sí se tome en cuenta la opinión, aunque no saben que en realidad pues es una opinión que viene del consenso de los jóvenes y de la práctica y del consenso de todos, ¿no? Pero el vocero tiene que ser alguien con mayor... Que entienda. Exacto. Que no se le olvide que hace unos años él también traía mata, ¿no? O sea, perdón, Fernando. Yo cerraría un poco recuperando mucho de lo que aquí se ha platicado y lo pensaría en términos como de retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos en torno a la organización juvenil? Yo creo que tenemos retos en todos los ámbitos de la sociedad y todos los actores. El gobierno en general, los gobiernos locales y los gobiernos municipales, me parece que tienen un reto fundamental, conocer a sus jóvenes. Mira, Fernanda, llegas con los presidentes municipales y no tienen ni un diagnóstico de quiénes son, dónde están, ¿no? Entonces, el primer reto es conocer a sus jóvenes. El segundo reto, me parece, de parte del gobierno, tiene que ver con comprender estas formas de organización, ¿no? Y los orígenes, el por qué se están organizando, ¿no? Y si estos gobiernos intentan meter a estas formas de organización, a sus propias formas de organización, se va a producir un distanciamiento, ¿no? En cambio, si trabajan juntos, me parece que cada uno desde su forma y desde esa es la apuesta. Y la tercera apuesta desde el gobierno es, me parece que tiene que, y no quiero parecer pesimista, pero me parece que los gobiernos tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que esta participación se incremente. Ese es del lado del gobierno, ¿no? Podría decir más, pero me parece que por el tiempo. Y a mí me parece que también hay otros retos en otros lados. Del lado de las organizaciones sociales, me parece que el reto está un poco en profesionalizar mucho el trabajo con estos jóvenes. Las organizaciones que hoy nos visitan, todas tienen un nivel de profesionalización, creo que por lo menos sé del trabajo de casi todas las que están aquí, pero la impresión que yo tengo es que fuera de las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades y en los lugares donde no hay, todo esto. Hay muchas organizaciones que están haciendo cosas, pero les falta la profesionalización, ¿no? Y el tercer reto yo lo vería en el ámbito de los propios jóvenes organizados, estos que podemos llamar los colectivos, asociaciones, organizaciones juveniles. Ahí también el reto está en la profesionalización. Hay muchos chicos, y ahorita lo mencionaban con lo que hace Olin, desde hacer un currículo, pero mira, hay muchos chicos en este país que tienen ganas de hacer proyectos culturales y como necesitan un recurso, tienen que entrarle a una convocatoria y no saben cómo armar una propuesta para entrarle a la convocatoria. Entonces ahí está el reto. Ya desde ahí. Y de manera, y con esto termino, de manera transversal a estos tres, me parece que la apuesta está en establecer un vínculo y un diálogo con estas tres formas de organización que acabo de plantear. Si no, vamos a estar en un diálogo de sordos, como ahorita ocurre entre muchas áreas del gobierno y los jóvenes organizados. Híjole, pues qué inquietante lo que nos dicen. Nos eleva el espíritu saber que sí se está trabajando, que hay jóvenes que están luchando por salir adelante y ayudar a otros jóvenes, pero como tú nos dices, hace falta mucho más trabajo, así que tarea nos llevamos todos. Muchas gracias.